Muy buenos días. A nombre de la Escuela Judicial Electoral les agradezco que estén presentes en la inauguración de este ciclo de conferencias que tiene por objeto analizar la Constitución de 1857, el triunfo del pensamiento liberal en el constitucionalismo mexicano. Agradecemos mucho a quienes se encuentran aquí en esta aula de la Escuela Judicial Electoral y desde luego a quienes observarán esta conferencia por nuestras redes. Vamos a iniciar presentando a nuestro ponente del día de hoy, el historiador Alejandro Rosas. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Muchas gracias. Ya es un conocido de casa, ¿no? Y la verdad es que nos da mucho gusto que nos vuelvas a visitar y escucharte y aprender de ti. Pero bueno, vamos a leer un breve resumen curricular. Alejandro Rosas Robles es divulgador de la historia, escritor e investigador especializado en historia de México. Se ha desempeñado como analista y asesor en temas históricos y ha participado activamente en medios de comunicación como ADN 40, donde co-conduce el programa El ADN de la Historia, W Radio y la revista Relatos e Historia de México. Su trabajo ha contribuido a acercar el conocimiento histórico a públicos amplios, combinando rigor, claridad y sentido narrativo. Es autor de una amplia obra editorial que incluye más de 30 títulos publicados, próximamente serán 31, entre los que destacan México Bizarro, Las caras ocultas de Hernán Cortés, Cara o Cruz, Pandemia Bizarra y La cabeza de Joaquín Murrieta. Además, ha escrito múltiples libros de crónica y memoria institucional. Su estilo combina el análisis crítico con un profundo interés por los detalles humanos de la historia. En el ámbito académico ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad Panamericana, así como coordinador de diplomados sobre Historia de México. Su experiencia docente y su participación en proyectos editoriales y de divulgación lo convierten en un referente indispensable para reflexionar sobre el papel de la historia en la construcción de la ciudadanía. Alejandro, el público es tuyo, te escuchamos. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días. Desde luego quiero agradecerles esta invitación a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Federal, del Poder Electoral Judicial de la Federación, por invitarme nuevamente a estar con ustedes y sobre todo en un ciclo que a mí, desde que me invitaron ya hace algunos meses para formar un equipo y trabajar lo que es la Constitución de 1857, creo que es el momento fundacional del siglo XIX. Claro, podemos hablar del inicio de la independencia, de la consumación desde luego, momentos graves como las guerras con Estados Unidos en 1847-48, la guerra de los pasteles, pero ya hablar, digamos, del entramado institucional y legal que le da forma al Estado moderno mexicano. Desde luego tenemos que partir de 1857 con la Constitución y desde luego con el contexto que es muy importante. Pero bueno, nuevamente muchas gracias a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo o escuchando vía remota. Yo les agradezco mucho y mi charla yo la titulé La Gran Década Nacional. Así le llamaron los liberales al periodo que va de 1857 a 1867, porque es finalmente el periodo en el que se va a definir el triunfo de la República Liberal, porque en todo momento hubo la posibilidad de que el liberalismo no triunfara. Recuerden que venimos de varias décadas de inestabilidad, de conflictos entre proyectos de nación. Estos proyectos de nación, el liberal y el conservador, se van a enfrentar de una manera definitiva a partir de 1857, pero yo creo que hay que empezar, digamos, a diseccionar todo el periodo para ver, y yo coincido totalmente, si es la gran década nacional, por todo lo que significó en términos de la gente, por ejemplo, los liberales. Generalmente cuando hablamos de 1857, la Constitución, pensamos inmediatamente en Benito Juárez, pero creo que una de las virtudes de Benito Juárez fue haberse rodeado de una serie de personajes, jóvenes muchos de ellos, que en algún momento dado, años después, Antonio Caso llamó o decía que en aquellos tiempos los hombres parecían gigantes. Y verdaderamente era una generación brillantísima, y de gente que además se metió al terreno de la política a defender el liberalismo
sin buscar una carrera política. O sea, había comerciantes, había periodistas, había abogados, había otros que luego le hicieron a la historia, había escritores como Guillermo Prieto, que fue parte fundamental del gabinete con el que inicia, digamos, la intervención francesa y que es parte del gabinete de Juárez, Lerdo de Tejada, es decir, dejaron sus profesiones para en un momento dado voltear por un instante a lo que necesitaba el país, con la convicción de que lo que necesitaba era el liberalismo. Pero bueno, pues vamos a arrancar esta charla propiamente para llegar a la gran década nacional, que desde luego tiene, en términos de la historia, pues es la parte de la Guerra de Reforma, la intervención francesa en su primera etapa y el imperio de Maximiliano hasta el triunfo de la República en 1867. Desde luego hay batallas, hay hechos, el primer grito en el pueblo de Dolores con Maximiliano en 1864 y al mismo tiempo Juárez dando un grito en el desierto. Hay muchos elementos históricos, pero que desgraciadamente por el tiempo y porque nuestros intereses en este momento se refieren más a la Constitución y a todo el entramado legal, podremos dejar quizá para otra ocasión hablar más de la historia y dedicarnos sí a ciertos elementos. Yo empezaría comentando que, a ver, desde que México alcanza la independencia en 1821, sí hay un afán legalista, es decir, siempre se está buscando construir un entramado legal que desde luego tenía que abrevar de lo que había sido la Nueva España, pero también con ideas nuevas o con otros elementos que había que seguir. Por ejemplo, cuando se funda la República en 1824, pues a donde voltearon los constituyentes de esa época fue básicamente a la Constitución de Virginia en Estados Unidos, a otras más también de otros de los estados, y de pronto hay resabios también de la Constitución de Cádiz. Pero el punto aquí a lo que me refiero es que no era de ya nacimos a la independencia y a ver qué sucede, sino más bien había que construir ese entramado legal. Y es tan importante que, fíjense, entre 1824 con la Constitución Federal, la primera, y 1847, que es cuando tenemos la guerra contra Estados Unidos, hay 4 constituciones, la 1824, luego las 7 leyes de 1836 conservadora, luego las bases orgánicas constitucionales del 43 y luego el acta de reformas constitucionales con las cuales regresamos al federalismo en 1847. Básicamente son 20 años y en 20 años pudo más la política de las armas que la posibilidad de establecer instituciones sólidas o una legislación sólida con una carta magna que durara, ¿no? La siguiente sería prácticamente la Constitución del 57. Entonces, entre 1824 y 1857, en 33 años tuvimos 5 constituciones. Todavía podemos agregarle hacia atrás pues la de Apatzingán de 1814, que es como apenas una pincelada de lo que podía ser la República o el país independiente, y desde luego la de Cádiz. Entonces, si algo no podemos escatimarle a toda esa generación de la primera mitad del siglo XIX es que sí había un afán legalista, claro, las circunstancias lo impidieron. Ahora, cuando México consuma la independencia en 1821, llega una generación ya muy definida y perfilada. ¿Quiénes se quedan con el poder o quiénes lo asumen? Los criollos, ¿no? El movimiento de independencia termina prácticamente como originalmente se había pensado, que fueran los criollos quienes asumieran los cargos y los puestos directivos del Estado, del nuevo país, y pues prácticamente muy importante porque también en la historia y en los contextos juegan mucha importancia tienen las generaciones. La mayor parte de los que consuman la independencia, que desde luego casi todos transitaron por el imperio, o fueron funcionarios del imperio, o tuvieron cargos con el imperio, la mayoría, habían nacido en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XVIII, o sea, 1790, 1780, ya tenían una experiencia de haber vivido bajo los patrones políticos y las ideas y los conceptos del poder de todavía un régimen monárquico como había sido la Nueva España. Ya tendrían en 1821 arriba de 40, quizá incluso más, y esa generación que consuma
la independencia es prácticamente la que va a gobernar el país hasta 1855. Claro, se van a ir subiendo a esta administración pública entre 1821 y 1855 nuevas generaciones, pero no con el suficiente peso específico como para transformar la realidad. Entonces, creo que es muy importante mencionar que además esta época de 1824, ya propiamente, cuando somos república, a 1855, está definida por las inconsistencias de Antonio López de Santa Anna, ¿no? Que creo que él refleja perfectamente esa clase política. Una clase política que está basada en los fueros y privilegios del ejército y del clero. Es lo que podríamos llamar una generación, la primera generación de gobernantes de México fue de la clase criolla o digamos, sí, del estatus social criollo que venía desde la época novohispana. De hecho, muchos de los políticos ya republicanos habían sido militares del ejército trigarante con Iturbide. Entonces tenían muy definido como el proyecto nacional, independientemente desde que la década de 1820 ya había conflicto entre federalistas y centralistas en términos de la república. El federalismo a la larga se convertiría en el liberalismo y el centralismo se convertiría a la larga o se transformaría, evolucionaría en el conservadurismo. ¿Qué sucede entonces? Que hacia 1854, ya después de todos los desaguisados políticos, en 1854 estalla la famosa Revolución de Ayutla, 1 de marzo de 1854, encabezada por Juan Álvarez, el viejo cacique que había luchado al lado de Morelos en la época de independencia, yo creo que era de los más viejos de su época, con un joven bastante más joven que Juan Álvarez, Ignacio Comonfort. Y la idea era ya acabar prácticamente con Santa Anna, como lo lograron, porque pues, estaba ocupando en 1855, había tomado y dejado 11 veces la presidencia. Ya, acuérdense que a él no le gustaba el poder, sino lo que rodeaba el poder. Entonces subía, estaba 3, 4 días, dejaba al vicepresidente en turno y entonces marchaba a su hacienda, ya fuera Manga de Clavo o El Encero, ahí cerca de Jalapa. Fue un desastre el país entre 1821 y 1855, no solamente por el intento de reconquista español de 1829, la guerra de Texas donde hubo mercenarios norteamericanos que ayudaron a los coahuiltejanos, que ese era el gentilicio como tendría que utilizarse para los que se independizaron, que eran además parte de la Federación Mexicana, bueno, hasta 1836, que ya era república centralista, y por eso en buena medida se explica la rebelión de Texas. Y luego vendría la Guerra de los Pasteles, 1868, que no fue una intervención, a veces se malinterpreta, fue un cañoneo casi de un año sobre Veracruz para dirimir diferencias de indemnizaciones y demás, que al final se resolvió a favor de los franceses. Y para colmo, pues la guerra México-Estados Unidos, 1846-1848. Entonces, toda esta etapa le toca a esta generación criolla gobernar, pero la generación que llega en 1855, como les digo, luchando contra Santa Anna, que Santa Anna además había estado en todos esos movimientos, a veces con aciertos, muchas veces con errores. Para otra charla en otro momento, esta idea del vendepatrias se cae simplemente analizando un poco la historia. Esto de que vendió el territorio y que ganó dinero, cero. O sea, realmente no se le puede achacar, digamos, esos milagros o esos milagritos a Santa Anna, es de otra historia. Pero lo interesante es que a la Revolución de Ayutla ya se suma una generación que está ávida, nuevamente de la movilidad política, está ávida de asumir los cargos directivos del país. Y entonces vemos prácticamente un rompimiento definitivo. Si quitamos a Juárez, que era, digamos, el más viejo de su generación, porque él había nacido en 1806, toda la gente que rodea a Juárez, la mayoría nace unos años antes de la consumación de la independencia. Por ejemplo, Ponciano Arriaga en 1811, Guillermo Prieto en 1818, Zarco en 1829, ¿sí?
Melchor Ocampo en 1814. Es decir, eran prácticamente unos infantes cuando se consuma la independencia, eran niños cuando cambiamos al modelo de la República Federal, y a todos ellos los definen varias cosas, que creo que es también lo que va a definir a esa generación que en 1854 dice, basta de lo que han hecho hasta este momento, esta generación criolla que nos gobierna desde Santana hasta hasta el cargo más bajo, digamos, de toda la administración pública. ¿Qué define a esta nueva generación? Primero, pues, que habían nacido ya muy cerca de la consumación de la independencia o ya en el México independiente. Luego, les toca educarse ya cuando habían surgido los institutos liberales. Por ejemplo, hay dos fundamentales. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que hoy es la Universidad Autónoma Benito Juárez, que se funda en 1827 y que incluso la propia sociedad conservadora reprobaba brutalmente allá en Oaxaca, le llamaban, era una casa de prostitución y libertinaje. ¿Por qué? Porque les estaban enseñando el liberalismo o porque estaban hablando de la posibilidad de un Estado laico, es decir, los fundamentos del liberalismo. No porque realmente hubiera ahí, no sé, un salón de fiestas o algo, era un instituto liberal, cuando toda la educación hasta ese momento, pues tenías que transitar por los institutos a las instituciones religiosas. El otro importante fue, por ejemplo, el Instituto de Artes del Estado de México, también bajo la misma línea liberal y demás. Entonces, a ellos ya les toca estudiar ahí, por ejemplo, Juárez está en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, Matías Romero, que sería un prominente ministro de Relaciones con Porfirio, Porfirio Díaz es alumno del Instituto de Ciencias y Artes. Por otro lado, por ejemplo, en el Estado de México estarían Altamirano, estarían Juana Mateos. O sea, realmente haya un cambio de paradigma en cuanto a la educación para todos estos jóvenes que pueden estudiar ahí. ¿Qué elemento adicional? A todos ellos les toca ver el desastre que es el país en esos años. Les tocan, como les digo, los golpes de Estado al interior entre militares, las guerras con el exterior, todo eso les toca a ellos, lo cual también los marca como generación, porque obviamente no ven la posibilidad de que el país camine o avance hacia ningún lugar. Entonces también eso los hace pensar en varias circunstancias. Y además, ellos ya reciben, digamos, toda esta influencia europea que llega a partir de finales de los años 30, que trae el liberalismo. Acuérdense que en 1828-30 en Europa se dan las famosas rebeliones burguesas en los distintos países. Son rebeliones de carácter liberal, donde hay una clase media que se está movilizando, donde se está cuestionando todavía lo que queda de las monarquías, la idea de libertad de cultos, de los derechos del hombre. Es decir, todos esos elementos de pronto llegan también a estos jóvenes y obviamente pues empiezan a ver que el liberalismo político puede ser una cosa muy buena para un país que no ha encontrado el camino. Entonces, todos estos elementos son los que definen a esta generación, que llega a una conclusión que creo que es inequívoca. Se dan cuenta que hay un problema y que es necesario romper y que no rompió la independencia, que fue liberarse de las ataduras coloniales y que son básicamente dos. O sea, no hay que hablar de más instituciones, simplemente hay que decir, el lastre colonial, esta generación lo ve en los fueros y privilegios del ejército y del clero. O sea, no hay más. No hay nada que si el comercio, todo eso es secundario. Lo primero es que si no se logran romper esas ataduras coloniales, es prácticamente imposible que el país pueda caminar hacia algún lado o hacia el progreso, como ya desde entonces se hablaba. 1854 se levantan en armas contra Santana, 1855 ya cae Santana y desaparece finalmente del escenario nacional. Y lo más interesante es que Juan Álvarez, que era el que encabezaba, tenía mucho respeto, como les digo, por haber sido insurgente, pues gobierna 8 días porque llega a la Ciudad de México y le da la impresión de que en la Ciudad de México todos los políticos grillan igual, y entonces él quiere regresarse a su hacienda allá en el futuro estado de Guerrero, que todavía, ya se había formado, me parece que desde 1849, pero bueno, a su hacienda allá en Guerrero.
pero deja decreta dos cosas que son fundamentales. Primero, la abolición del fuero militar y eclesiástico, que eso hace sembrar la tierra en todo el país. Y el segundo, de acuerdo a lo del plan de Ayutla, convocar a un Congreso Constituyente, que eso creo que es lo fundamental, porque sí, teníamos, en ese momento, digamos, estaba en vigor la Constitución de 1824, pero ya con muchos parches y todo, pero era necesario nuevamente, a partir de estos planteamientos liberales, crear una nueva Constitución. Por eso el constituyente se convoca desde 1855 y estará discutiendo, polemizando, presentando los proyectos de ley para la Constitución de 1857. Creo que ese es un momento fundamental en esta historia. Y además, junto a eso, en ese periodo ya se va Juan Álvarez, quien asume el poder es Ignacio Comonfort, muy conciliador, demasiado conciliador a juicio de los liberales, ahorita les cuento un poquito de él, pero lo importante es que entre 1855 y 56 se van a dar las famosas leyes prerreformistas, tres fundamentales. La primera sería la ley Juárez, ¿no? La ley Juárez, tiene un nombre muy rimbombante y ese se los dejo a ustedes de tarea, pero la ley Juárez, porque él es el que la promueve, básicamente lo que defiende es que todos somos iguales ante la ley. Es algo que nadie lo había dicho, aunque hoy parezca una obviedad, pero sigue sin cumplirse por diversas circunstancias. Pero el principio básico del liberalismo político es la libertad, la igualdad ante la ley. Y de hecho, ahí también para otra sesión donde valdría la pena analizar el pensamiento de Juárez, por eso Juárez nunca pide un trato especial para los indígenas, que eso es algo que finalmente la historia oficial nos fue negando. Si uno revisa los discursos de Juárez, la política de Juárez, no hay ningún tipo de paternalismo con respecto a los pueblos indígenas. Y tampoco él está, oigan, yo soy un indígena zapoteca, por favor, ayúdenme, échenme la mano, oigan, necesito algunos programas sociales que nos ayuden. Cero. ¿Por qué? Porque lo que quería Juárez era integrar a los pueblos indígenas bajo el principio de igualdad ante la ley, o sea, desaparecer la idea de unos son indígenas, otros son criollos, otros son mestizos. Todos teníamos que ser ciudadanos bajo ese principio. Y es lo que va a defender Juárez hasta su muerte, la igualdad ante la ley. Por eso luego se le va a atacar, porque van a decir que incluso Maximiliano ayudó más a los indígenas. Maximiliano llegó a ayudar a los indígenas, más bien la política indigenista de Maximiliano era similar a la de la corona española. Es decir, casi pueblos de indios, tratarlos de un modo especial, nunca hablar de una incorporación o de una integración como una nación. Claro, respetando derechos y demás, pero Juárez sí lo quería a través de la educación y bajo el principio de igualdad ante la ley. Esa es la primera ley reformista fundamental. La segunda, que ya es un golpe directo a la Iglesia, es la ley de desamortización de los bienes del clero y de manos muertas. ¿Cuándo se refería a manos muertas? Aquella tierra que no producía, es decir, la de autoconsumo. Por eso, tanto esta ley como la de nacionalización, más adelante, va a afectar directo a las comunidades indígenas, porque lo que querían es que los indígenas pusieran a trabajar sus tierras para ganar, para crear plusvalía, generar un mercado interno y demás. Pero bueno, la Iglesia en ese momento, fíjense, todavía los liberales, que no eran comecuras, ni tenían la cola del diablo entre el pantalón, eran, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, verdaderamente lo que querían era que la Iglesia regresara a su vocación original. ¿Cuál era? Salvar almas. Entonces, todavía les dieron chance con la ley de desamortización, que es la ley Lerdo, la hizo, la escribió y la impulsó Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián, de ahí el nombre de la ley Lerdo. Básicamente lo que proponía era, a ver, Iglesia, pues resulta que sí, está muy bien tu templo y está muy bien tu capilla y el sagrario, pero
¿Por qué tienes 18 haciendas? ¿Por qué tienes 18 haciendas de las cuales son 9 ganaderas, otras de agrícolas, otras de azúcar? ¿Para qué quieres tanto si tú se supone que salvas almas? Oye, pero además, ¿por qué tienes 17,000 propiedades por las cuales la gente te paga? Porque la iglesia se convirtió durante casi todo ya el México independiente en el banco hipotecario. Entonces, tú comprabas una propiedad que era de la iglesia y la ibas pagando. Entonces, todavía en ese momento los liberales dijeron, bueno, no te queremos perjudicar, iglesia o clero, te vamos a obligar a que vendas tus propiedades, pero lo que ganes de esa venta te lo quedas, como si fueras un banco hipotecario. Nada más que vas a dar las propiedades al 6% anual hasta que terminen de pagar sus créditos la gente que tiene deudas contigo. Y nada más te vas a quedar con los inmuebles que sean propios para la naturaleza de tu ministerio. Es decir, todavía ahí no se hablaba de la exclaustración, pero por ejemplo los conventos, las escuelas religiosas, los claustros, todo eso, más los templos, las catedrales y demás. Pero ¿para qué quieres haciendas? Bueno, obviamente la iglesia, todavía ahí ganaba la iglesia, porque iba a recuperar, claro, se iba a deshacer de sus bienes inmuebles, pero iba a tener lana contante y sonante en los siguientes años. O sea, como imagínense 20 años, una rentita ahí mientras te van pagando, y como la iglesia dominaba todo, pues no le iba a ir nada mal a la iglesia. La iglesia en ese momento puso el grito en el cielo, como lo veremos más adelante, y dijo no, que se oponía, que era un abuso, etcétera. Pero bueno, ya estaba dada la ley y fue algo también que cimbró socialmente a México. Y la tercera, que es muy interesante, es la de obvenciones parroquiales. Antes de esta ley, que es la ley Iglesias, no porque fuera contra la iglesia, sino porque el ministro José María Iglesias es quien la lanza. Antes de esta ley, todos los servicios, bueno, hoy podrán decir que también hoy la iglesia de todas maneras te sigue cobrando de manera de como donativos y todo cuando te casas o el bautizo. Pero en aquel entonces, por ejemplo, el diezmo, la iglesia podía hacer uso de la fuerza pública si no querías pagar el diezmo. Entonces, todos los sacramentos, oye, quiero bautizar, dinero, oye, quiero enterrar, dinero, pero además era forzoso, no era un asunto de un donativo. Esa es la tarifa, la tienes que pagar, y si no, entonces puedo llamar a la fuerza pública. Entonces, esta ley lo que pretendió es, se acabó eso. Si la gente quiere dar una parte o te arreglas con la iglesia, lo puede hacer, pero no puedes utilizar la fuerza pública para que la gente pague el diezmo. Hay una anécdota que contaba Melchor Ocampo que antes de esta ley, y de hecho la cuenta exactamente como en el contexto de la ley Iglesias, él contaba que alguna vez cuando estaba joven allá en Michoacán, le tocó el caso de un indígena muy pobre que llega con su papá, pues ya obviamente el petate del muerto, ya perfectamente listo para ser sepultado, amortajado, iba a decir ajuareado, no, pero amortajado. De todas maneras seguramente lo ajuarearon y luego lo amortajaron. Pero bueno, el punto es que llega con el sacerdote y le dice, oiga, señor cura, ¿qué cree? Mi papá murió, no tengo ningún dinero, pero yo sé que usted me puede echar la mano para enterrarlo. Y entonces el cura le dice, no, te va a costar esto, esto y esto. Y le dice, señor cura, pero yo no tengo casi ni para comer, no tengo dinero para enterrar a mi papá, ¿qué hago con él? Y entonces Melchor Ocampo cuenta que estaba presente y el señor cura le dijo, sálalo y cómetelo. Entonces, para las pulgas de Melchor Ocampo, pues obviamente, si alguien fue radical en esa época fue Melchor Ocampo. Tanto que nos dejó la famosa epístola para el matrimonio civil, pero esa es otra historia. Total que estas tres leyes cimbraron la estructura de la iglesia porque la iglesia lo vio como una agresión absoluta. Entonces ya teníamos estas tres leyes prerreformistas, se estaba hablando de la Constitución, y lo que hay que decir es que los liberales no eran ni comecuras, no eran anticatólicos. Lo que pasa es que la iglesia, valga la expresión, ya se había pasado de lanza. La iglesia poseía en 1857 un quinto de la riqueza nacional. Es decir, era un estado dentro del estado, además de que regulaba absolutamente todo.
Desde el nacimiento hasta la muerte, todo tenía que pasar por la iglesia, obviamente en recursos también, insisto, el nacimiento, el bautismo, dinero, la confirmación, dinero, la comunión, dinero, todo tenía que ver con eso. Había perdido prácticamente su vocación original, pastoral, y entonces era una especie de Estado o un tumor dentro del Estado que hacía que el Estado, digamos, laico, la cosa pública, pues prácticamente fuera inviable. Todos los liberales eran católicos, o sea, realmente todos lo eran. Quizá el nigromante, ya mucho más liberal, ya ven que él puso por ahí, o dijo en algún discurso, Dios no existe, que luego fue la frase que repitió para uno de sus murales Diego Rivera. Pero en general, por ejemplo, Juárez se casó por la iglesia en 1843 allá en Oaxaca, bautizó a sus hijos y a sus hijas. O sea, no había un problema de los liberales con el dogma ni con el asunto de la fe. El problema era con el asunto del poder político y económico que había acumulado la iglesia, y eso era lo que estaban criticando. Obviamente estaban pensando en la separación entre la iglesia y el Estado. El poder político de la iglesia era, en 1857, el peor obstáculo, el principal obstáculo para consolidar el Estado liberal que apenas estaban haciendo. Ahora, finalmente se promulga la Constitución en 1857, es mucho más moderada, porque luego se utilizó como la gran bandera, es que era un ataque a la iglesia. No, la Constitución del 57 es tan moderada que, por ejemplo, los constituyentes liberales no pudieron establecer la libertad de cultos. Fue imposible, exactamente porque no querían esa reacción brutal. Lo que sí lograron, que creo que es también el momento cumbre, es ya establecer los derechos humanos, las garantías individuales desde esa Constitución, y además, como luego la conoceríamos en el siglo XX, desde el XVII, pues la parte que se llama la dogmática y la orgánica, ¿no? Los primeros 29 artículos de la Constitución del 57 estaban dedicados exactamente a los derechos del hombre. La libertad de asociación, la libertad de prensa, o sea, todas estas garantías individuales que le podríamos llamar. Además, incluyeron ya desde entonces el juicio de amparo, que era una herramienta también novedosa en los últimos años. División de poderes, claro, para limitar el poder, pero curiosamente, como se hablaba también en ese momento de que el pueblo, la soberanía y todo, los diputados dijeron, vamos a darle cuello al Senado, y eliminaron el Senado, o lo suprimieron. ¿Por qué? Porque creían que era un ejemplo o donde se reunía como la vieja aristocracia, las viejas costumbres, y como en ese momento el discurso sí estaba muy en el asunto de la soberanía popular, el liberalismo, la igualdad ante la ley, decían, no necesitamos un Senado porque ahí es donde están los ricos, donde está la gente que no tiene sensibilidad, y decidieron suprimir el Senado, que es una cosa también de la que poco se habla. México no tuvo Senado de 1857 con la Carta Magna hasta 1874, cuando, sobre todo, los liberales se dieron cuenta que la habían regado, que era necesarísimo ser bicameral porque para el equilibrio propio del poder, ¿no? Entre la representación popular, que sería la Cámara de Diputados, y otro parte del Poder Legislativo, que era la Cámara de Senadores. Regresó ya, propiamente se restableció en 1875, las modificaciones o reformas se hicieron en el 74, y ya a partir de ahí ya nunca desapareció el Senado en términos de, como parte del Poder Legislativo. Pero sí, a Juárez le tocó también ahí bailar con la más fea cuando se dio cuenta de que era necesario un Senado para equilibrar el poder que de pronto, que era mucho más fuerte, el poder legislativo a través de la Cámara de Diputados, que incluso el que podía tener el propio Ejecutivo. La Constitución del 57, ya no me detengo más en ella porque obviamente en las siguientes charlas que tendremos, las siguientes sesiones se irá hablando propiamente de la ley. Básicamente lo que hizo fue poner en un grito a la iglesia, se azotaban contra las paredes porque cómo era posible que estuvieran perdiendo el poder, y desde 1856 con las leyes prerreformistas más la Constitución del 57, todos los conservadores, el ejército y el clero se la pasaron conspirando.
El problema es que el presidente Comonfort era demasiado conciliador. De hecho, una vez que se promulga la Constitución del 57, quiere hacer un gabinete donde estuvieran los liberales moderados con algunos conservadores. Imaginemos por hoy una presidencia donde la mitad del gabinete fuera de Morena y la otra mitad del PAN. O sea, imposible. O sea, y eso fue lo que sucedió. De hecho, Melchor Ocampo le decía a Comonfort, oiga, presidente, o no sé, Nacho, porque se llevaban, me imagino que se llevaban muy bien, no era así de, señor presidente, oye, Nacho, no la riegues, porque lo que propiciaba o proponía Comonfort era apretones de mano, y lo que le decía Melchor Ocampo es, ¿sabes qué? No necesitamos apretones de mano, necesitamos apretones de pescuezo, y así lo decía literalmente en alguna carta que le escribe. El tiempo le dio la razón a Melchor Ocampo, porque la iglesia y el ejército dijeron, yo no voy a poder en este momento, no vamos a ceder nada del poder que tenemos. O sea, ya era una posición irreductible la del clero y la del ejército, y solo era una cuestión de tiempo para que todo estallara en contra de la Constitución. Y de hecho vienen las rebeliones, hay conspiraciones, los conservadores quieren derogar la Constitución, volver a hacer un Congreso Constituyente y hacer una Constitución mucho más acorde a las iglesias, donde se respetara los fueros y privilegios del ejército y de la iglesia, desde luego. Y además utilizaron los mecanismos que la iglesia tenía. Por ejemplo, había y pesó realmente la posibilidad de la excomunión para aquellos que juraran la Constitución. Obviamente cualquier funcionario público que perteneciera a la administración pública, aunque no jures como juran el presidente o el Poder Legislativo, el hecho de que tú estás dentro de la administración pública prácticamente estás reconociendo el poder que dimana de la Constitución, en ese caso del 57. Entonces prácticamente todo el mundo estaba excomulgado. Obviamente en una sociedad conservadora, bastante conservadora, y no por ideología, sino más bien por la tradición católica y todo, pues nadie quería irse al infierno condenado por haber sido miembro de la Constitución del 57 o del gobierno emanado de ella. Esto provocó realmente una situación muy difícil hacia diciembre de 1857, y viene el engaño. A ver, todos estos elementos que he estado platicando es el contexto en el cual va a estallar la guerra de reforma. Los conservadores le van a engañar prácticamente a Comonfort. Comonfort de pronto, ante la crisis, ante la presión externa, ante lo que está viendo que sucede en el país, dice, ¿saben qué? Igual sí la regué, igual sí debimos hacer una constitución más moderada, y al final va a caer seducido por lo que dicen los conservadores, y los conservadores le dicen, mira Ignacio, tú renuncia, desconocemos, o sea, derogamos la Constitución, hacemos otra nueva y vas a ser presidente. Y se creyó totalmente el garlito Ignacio Comonfort, a la mera hora lo desecharon y toman el poder los conservadores en diciembre de 1857. Pero la historia personal es maravillosa y esa está documentada por Victoriano Salado Álvarez y algunos 2 o 3 personas más que conocieron muy de cerca a Comonfort. Entonces, el contexto político ahí estaba. A continuación les voy a contar una historia de Comonfort, si fue cierta o no, aunque está, digamos, sostenida por estos personajes, ya es lo de menos, porque tarde o temprano los conservadores iban a levantarse en armas. Pero es muy curiosa la circunstancia en que se da. Resulta que estamos cerca de terminar 1857, saben que es muy dubitativo Comonfort, y entonces los conservadores dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos con la mamá de Ignacio Comonfort. Resulta que Comonfort había sido hijo huérfano desde muy temprana edad, vivía con su madre y prácticamente se dedicó a ella. O sea, en pocas palabras, Comonfort tenía mamitis. Entonces, hacía todo lo posible por complacerla. Los conservadores muy hábilmente, porque además todo ese medio se conocía, ellos eran de Puebla, además muy conservadores, entonces los conservadores van a hablar con la señora Guadalupe, no recuerdo ahorita el apellido,
con doña Guadalupe y le dicen, oiga señora, pues ¿qué cree? Que su hijo es presidente, pero pues nos va a llevar a todos al infierno, haga algo, por favor, échenos la mano, convénzalo de hacer algo. Y entonces lo manda a llamar, todo esto lo cuenta Victoriano Salado Álvarez. Va a Comonfort y ya llega con su mamá, hola mamá, ¿cómo estás? Nachito, hijo mío, típica mamá chantajista. Hijito, tú sabes que yo jamás te pediría nada, a pesar de que enjugué tus lágrimas cuando te lastimabas, que limpié tu sudor con la fiebre que te podía dar, yo que siempre me quitaba el mendrugo de la boca para dártelo a ti. Yo nunca te pediría nada, pero en esta ocasión sí quiero pedirte algo. Y entonces, mamá, pues dígame usted qué quiere. Que desconozcas la Constitución. Sí, mamá, claro. Eso es lo que cuenta, obviamente con un poco más de elegancia, Victoriano Salado Álvarez. Y entonces, ¿qué hace? Sale Comonfort y entonces decide dar un autogolpe de Estado. Es decir, él, siendo el presidente constitucional por mandato de la propia Constitución, decide desconocer esa propia Constitución y con eso le da el traste pues prácticamente al asunto del liberalismo en ese momento. Los conservadores toman el poder, pero pues ahí sí no contaban con la astucia de la Carta Magna. No existía la vicepresidencia, pero si no había presidente constitucional, de acuerdo a la Constitución del 57, quien debía tomar el poder era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes confunden la figura, no es lo mismo ser vicepresidente que ser un presidente interino como lo sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque en todo caso lo que tendría que hacer él es convocar a elecciones y demás. El vicepresidente no. En el caso del fallecimiento o ausencia del presidente, pues el vicepresidente termina el mandato presidencial, no importa si fue en el primer minuto del inicio de su gobierno o al final. En las otras figuras sí hay todo un procedimiento para convocar a elecciones y demás. Pero Juárez era en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo único bueno que hizo después de todas sus dudas y retractaciones como Comonfort fue liberar a Juárez, que lo tenían preso en el Palacio Nacional. Estamos hablando de diciembre de 1857, y antes de irse al exilio Comonfort, lo libera, y entonces, obviamente Juárez, que se conoce al dedillo, la Constitución dice, yo soy el presidente, y la Constitución de 1857 es la que nos rige, y háganle como quieran los conservadores. Y entonces estalla propiamente en enero de 1858 la Guerra de Reforma. Aquí varios puntos acerca de Juárez. Primero, él no fue diputado constituyente. Generalmente todo el mundo asocia la Constitución de Juárez. Claro que estuvo cerca de las discusiones, pero él no fue constituyente, no fue diputado constituyente. Él ya recibe, digamos, como presidente de la Constitución, pues por mandato de ley, por lo que les decía del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero él no fue nunca, en ningún momento, diputado constituyente. Luego, por ahí, en todas las mentiras que hay en las redes sociales, dicen, es que Juárez nunca tuvo una elección. Tuvo 3. Esta, por mandato de ley, asume la presidencia. Cuando ganan los liberales, en 1861, lo primero que hace Juárez al regresar a la capital es convocar elecciones y las gana. Luego tenía que dejar el poder en 1865, lo vamos a ver en un momento, pero en 1865 tenía que dejar el poder, pero lo prorroga, autoprorroga su mandato porque estamos en guerra contra el imperio y los franceses. Termina la intervención en 1867 y nuevamente lo que hace Juárez es convocar elecciones y las vuelve a ganar, o sea, llevan 2. Y ese periodo del 67 al 71 termina, nuevamente elecciones y las gana por tercera vez. Es decir, de los 14 años ininterrumpidos en que gobernó Benito Juárez, de 1858 a 1872, ganó la presidencia legítimamente como marcaba la ley en 3 ocasiones. Nada de que es que no hubo y se quedó en el poder, no. Y ahorita vamos a ver las circunstancias de cómo fluye la Constitución en esos años. Ya les iba a decir salud porque estoy acostumbrado a cenas con charla, pero bueno, nada más necesitaba un poco refrescar la garganta.
Todavía en 1800, o sea, en la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, la Constitución no tenía la importancia política que llegó a tener después. En ese momento Juárez asume la presidencia, tenemos, como en muchos momentos de la historia, dos presidentes al mismo tiempo, uno por los conservadores en la Ciudad de México, otro encabezado en todo momento por Benito Juárez. Pero fíjense nuevamente, el problema con México en toda esta etapa, desde el 1821, es que había leyes, pero al final había que violarlas por cuestiones pragmáticas, por cuestiones necesarias, por cuestiones de supervivencia. Juárez tiene que hacerlo. Él es el presidente de México. Obviamente el Congreso está disuelto por la guerra, no hay manera de convocar, no hay manera de que esté en funciones además, y él necesita llegar a Veracruz y se encuentra en Manzanillo. Entonces lo que hace es, con una mano en la cintura, violando la Constitución, se sube en un barco, llega a Panamá, cruza Panamá en carreta porque todavía no estaba el canal, estaría abierto hasta 1914, entonces cruza, se sube a otro barco y llega a Veracruz. Es decir, en cualquier régimen respetuoso de la ley y las instituciones, va y se acabó Juárez. Obviamente son tiempos de guerra que también, lo comentaba con el doctor, los contextos son fundamentales. O sea, si uno pretende juzgar lo que hizo Juárez o lo que hizo Miramón o lo que hizo Maximiliano o Juan de Nepomuceno del Monte a la luz de lo que somos hoy, estamos fritos. Mejor escribamos novela o hagamos novela o series para Netflix porque es imposible. O sea, no hay manera de que soporte, digamos, el análisis con los valores, los principios que hoy se defienden en situaciones de otros tiempos. Juárez tuvo que hacer lo que tenía que hacer, punto. O sea, no había de, voy a ser respetuoso de la ley y entonces voy a recorrer el país a ver cómo llego a Veracruz. Tenía que hacerlo. Ahora, hoy sería terriblemente mal visto que de pronto el presidente tuviera que huirse sin pedir permiso al Congreso, etcétera. Son otras circunstancias. Juárez lo hace. Pero lo más relevante es que la Constitución, en ese momento pues nadie estaba pensando en la Constitución, porque para los conservadores la Constitución ya no existía, y en cambio los liberales dijeron, sí existe, esta es la Constitución, ¿no? Y Juárez la va a defender, insisto, todavía no se convierte en ese gran símbolo que va a ser un poquito más adelante. Lo más importante en este periodo es que las leyes de reforma van a ir más lejos de lo que se había atrevido la Constitución, y que creo que finalmente las circunstancias juegan a favor, porque ya tenías una ley, yo creo que muy progresista, una carta magna muy progresista, la del 57, que ayudaba en mucho, que iba a construir o ser la base para el Estado moderno, pero si a eso le agregan que en 1859, ante una situación desesperada de los liberales, Juárez decide jugarse la última carta con un nuevo corpus legal, obviamente se complementa perfecto la Constitución con las leyes de reforma. Y las leyes de reforma ya no están pensando en la igualdad ante la ley, ya no están pensando en los derechos, en las garantías individuales. Lo que está pensando Juárez y Melchor Ocampo al hacer las leyes de reforma o al lanzarlas es el manotazo en la mesa para crear el Estado laico. Separar definitivamente la Iglesia y el Estado. Y ahí nace en Veracruz el Estado laico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, 12 de julio de 1859, la ley de nacionalización de los bienes del clero. Esa es la primerita, o sea, golpe brutal. Porque, acuérdense, apenas, este 59, apenas 3 años antes, todavía el Estado mexicano le había dicho a la Iglesia, vende tus propiedades, te quedas con la lana, pero esas propiedades ya pasan a el dominio de los propietarios, tú ya no te metes, pero tienes tu dinero. Como la Iglesia, y hay el manifiesto para justificar las leyes de reforma de Juárez, si pueden consultarlo, si son juaristas, si son liberales, búsquenlo en Google, es verdaderamente así, se estruja la piel de la defensa que hace de la necesidad del Estado laico y también la crítica brutal a donde había llegado la Iglesia para esos momentos. Y entonces con la ley de nacionalización, ahí sí, prácticamente les dijo Juárez, se pasaron durante 3 años, tuvieron la oportunidad, ahora ustedes van a recibir exactamente 0. Como cuando Michael Corleone le dice al senador de Nevada,
usted va a pagar mi licencia para jugar para tener mi casino en Las Vegas y además la va a pagar. ¿Se acuerdan aquella escena donde ahí se dan un tete a tete? Bueno, acá no eran gángsters, o no del todo. Pero bueno, Juárez dice cero. Entonces la nacionalización implica que la iglesia solo se va a quedar con las construcciones que sirvan para la naturaleza de su ministerio. Iglesias, ya ni siquiera los claustros ni los conventos, porque se va a decretar también la exclaustración. Entonces prácticamente te quedas con tus parroquias y vámonos. Y no vas a recibir ni un centavo. O sea, ya es ahora sí el golpe mortal contra la Iglesia Católica, que yo creo que lo merecía. Digo, yo sé que la historia no es de merecimientos, pero en ese momento era necesario, como lo hizo Juárez, porque no había otra manera de ponerle punto final a esto. Y luego vienen cosas que hoy diríamos, pues tampoco es para tanto. Sí fue para mucho. Acuérdense, lo decíamos, que la iglesia regulaba de la cuna a la tumba. Y entonces la siguiente ley de reforma del 23 de julio, la ley del matrimonio civil. Entonces, los liberales, como les digo, no eran anticatólicos. Si quieres casarte por la iglesia, muy bien, pero para el Estado mexicano lo que importa es que tu contrato esté tipificado por la cosa pública. Es decir, por el Estado que va a regular a partir de ese momento todas las actividades del hombre, de la mujer, en su vida. Y entonces después de la ley del matrimonio viene la del registro civil, que es exactamente lo mismo. Entonces, imagínense, todo eso por lo cual antes la iglesia ganaba, porque no hacía las cosas de gratis, de pronto ya las tiene el Estado, es el que se dedica, y eso favorece desde luego a un Estado liberal, es la separación definitiva de la iglesia y el Estado. Y además, en 1860, todavía en Veracruz, decreta la libertad de cultos. Entonces, ahora sí, se acabó, la iglesia regresa a sus templos a salvar almas si quiere, pero no va a tener más participación en la política nacional. Fíjense, si ustedes quieren buscar el rastro de sus antepasados, si es antes de 1859, tienen que ir a las parroquias. De hecho, ahí me parece que una institución de protestantes se encargó o se ha encargado de digitalizar toda la fe de bautismo de todas las parroquias casi de México. Entonces, si quieren seguir la pista de sus familias hacia que eran en 1830, hay que ir a las parroquias o a estos archivos. A partir de 1859, quizá un poco después, porque evidentemente el 23 de julio de 1859 no se abrieron los juzgados, ¿no? Ni de lo familiar, ni nada por el estilo, ni el registro civil. Entonces, seguramente un poquito después, pero del 59 para acá ya pueden buscar tanto la fe de bautismo como el acta de nacimiento, que es el caso, en algún momento dado me tocó la discusión de la I de Francisco I. Madero, que es Ignacio, o sea, y lo sabemos porque está la fe de bautismo, que dice Francisco I. Madero, o sea, Ignacio, y el acta de nacimiento que dice Francisco Ignacio, sin lugar a dudas, simplemente había que buscar. Pero fue muy importante porque ya todo quedaba dentro de la jurisdicción del Estado mexicano, considerando a todos los mexicanos iguales ante la ley y además como ciudadanos, aunque no en términos de los derechos electorales y demás. Y para que vean que además también la forma es fondo en un país como este, antes de las leyes de reforma, todos los funcionarios públicos iban pues era la fiesta de San Agustín, había que ir a la fiesta, había que ir al Te Deum, había que ir al día de San Hipólito. Entonces, otra de las leyes de reforma fue regular todas las fiestas del año. Rasuró el calendario prácticamente porque pues, los funcionarios públicos se la pasaban en las fiestas patronales todo el año. Entonces, ¿qué días quedaron como de asueto, así obligatorio? Los domingos, 1 de enero, 24 de diciembre, jueves de Corpus, que acuérdense que es movible, no siempre cae el mismo día, pero entonces se establece jueves de Corpus, jueves y viernes santo,
y el Día de la Virgen de Guadalupe, que eso me parece muy notable por la historia guadalupana, y cómo al final hay un reconocimiento de los liberales de la importancia que tenía la Virgen para los mexicanos. Fuera de ahí, ya no había otro tipo de festividades religiosas en las que participaran los funcionarios públicos y ni siquiera a esas podían ir los funcionarios públicos. Hay crónicas donde Juárez, siendo gobernador de Oaxaca, iba al Te Deum, al día del que el cardenal o el arzobispo hacía y deshacía. Bueno, todo eso se acabó, ya no había obligación del funcionario público de asistir a ningún evento de culto religioso. Y ya con la libertad de cultos, no solamente del catolicismo, sino de cualquier religión, aunque evidentemente todavía durante 70 años prácticamente la religión dominante, como sigue siendo ahora, era la católica, aunque ya luego empezaron a llegar protestantes y demás, pero al final ahí se fundó el Estado laico. Con el triunfo de la Guerra de Reforma, solamente fue como el medio tiempo, porque quedó tan mal la hacienda pública que Juárez, ya después de que es electo presidente constitucionalmente, pues yo creo que se le fueron las cabras al monte el 17 de julio de 1861 y al grito de debo, no niego, pago, no tengo, decide suspender el pago de la deuda durante 2 años. Entonces, obviamente, eso creó una situación como si en eso les fuera la vida a Gran Bretaña, España y Francia, que deciden hacer una triple alianza. La Convención de Londres se llamó, en octubre de 1861, y venir con sus escuadras a obligar a los mexicanos, más bien al gobierno mexicano, a pagar sus deudas. Entonces, eso va a desencadenar la intervención francesa. Pero lo curioso es que Juárez movió muy bien sus cartas, porque obviamente ya cuando vio que venían las 3 escuadras, logró sentarlos a negociar en Soledad de Doblado, en Veracruz, los Tratados de la Soledad en 1862, y ahí Gran Bretaña y España reconocen al gobierno constitucional de Benito Juárez. Es decir, la idea es, nosotros venimos a cobrar, no a cambiar la forma de gobierno ni nada, cosa que no respetó Francia, y Francia decide desconocer los tratados. Pero el hecho de que hubieran reconocido constitucionalmente el típico reconocimiento diplomático de gobierno era fundamental para México. Juárez, curiosamente, esperaba que el conflicto fuera con España, que venían otra vez a reconquistar. No fue así, España se comportó a la altura de las circunstancias, Francia fue la que inicia la intervención. Y entonces viene todo lo que conocemos como la intervención francesa, la batalla del 5 de mayo, los franceses con los conservadores, toda esa derrota que durante un año no hay manera de justificar por qué el gobierno no fue sobre los franceses. Al parecer no había dinero, al parecer también había muchas pugnas internas dentro del ejército de Zaragoza. Al final, los franceses regresan en 1863. Toman Puebla y luego la Ciudad de México. A partir, yo creo que de 1863 es el momento en que la Constitución deja de servirnos como ley, se convierte en bandera política. O sea, creo que el gran éxito de Juárez no solamente fue haber derrotado a los conservadores y establecer el Estado laico, porque además, recuerden que cuando llegan los franceses y luego Maximiliano, ratifican increíblemente, porque los conservadores esperaban otra cosa, ratifican las leyes de reforma. Entonces, se quedan chiflando en la loma los conservadores y la iglesia pensando que les iban a devolver todo. Les pareció muy buena medida las leyes de reforma, las ratifican. Pero, obviamente, con el establecimiento del imperio se estaba rompiendo el orden constitucional. Juárez entonces asume la Constitución y la utiliza como bandera una y otra vez. En sus discursos habla de la legalidad, en sus discursos habla de la república y en sus discursos además, y quizá por eso se cree en Estados Unidos que es el 5 de mayo o es el Día de la Independencia de México, porque no hay discurso de Juárez y de su gente que no hable que México está peleando la segunda independencia. Y está por escrito, la segunda independencia, y luchemos por la independencia. Por ahí quizá es una teoría personal que yo creo que llegó a considerarse tanto ya en el contexto de los años que pues es que se decía que México peleaba su independencia de los franceses, no de los españoles. Pero bueno, esa es otra discusión. El hecho es que Juárez convierte
la Constitución del 57 en una bandera política. Y es quizá el momento más glorioso, tristemente, de la Constitución, porque alrededor de la Constitución se aglutina la gente. Obviamente, nuevamente hay que pensar, son guerras de minorías rectoras, eran 7 millones aproximadamente el país, no eran 6 millones contra 1. O sea, en Yucatán seguramente, ¿Juárez qué? Los franceses qué, o sea, ni entendían. Quizás supieron de eso cuando llegó Carlota a Progreso y de ahí en su carruaje a Mérida y luego a Campeche. Quizá en ese momento supieron que había un emperador y que estaba en pugna con la República. Pero las minorías rectoras luchaban por a ver quién lograba establecerse, proyecto liberal contra el proyecto conservador, en este caso ya llevado al extremo, con la idea de establecer el imperio, una monarquía que no venía al caso, que nace muerta, pero lo importante de todo es que Juárez va a utilizar la Constitución de acuerdo a cómo le convenga a los intereses del país, que en teoría tendría que convenir a los intereses del país, tendría que ir, digamos, en concordancia con lo que establecía la propia ley, pero no necesariamente era así. Muchas veces había que ser más pragmático. 1865. Ese año nos muestra de cuerpo entero como siempre ha sido la clase política en México. Juárez, como recuerdan, es presidente constitucional en el 61, eran cuatrienios, en 1865 obviamente se acaba su periodo de gobierno. Entonces, en el seno de los liberales que están luchando contra los imperialistas, hay una discusión de que un grupo, entre ellos Guillermo Prieto, de hecho van a terminar ahí su amistad, pero Guillermo Prieto le dice a Juárez, tienes que cumplir la ley y dejar el poder. Y entonces Juárez le ha de haber dicho con cara de ¿qué? ¿De qué me estás hablando? A ver, estamos invadidos, 1865 fue el peor año para la República, fusilan a los generales Arteaga y Salazar, están barriendo el país con los republicanos, nada más porque hay guerras de guerrillas que sostienen la defensa de la República, pero si no, prácticamente estamos desapareciendo. Juárez llega prácticamente hasta la frontera, lo que hoy es Ciudad Juárez, se refugia ahí en Paso del Norte. Por ahí hay un libro magnífico del historiador José Fuentes Mares que se llama Y México se refugió en el desierto. Y toda esa época es cierta, la del carruaje, obviamente el carruaje que nos pintaban en las monografías, pues Juárez, 50 grados desierto de Chihuahua, se baja del carruaje, impecablemente peinado así con su limoncito, ¿no? La levita sin nada de polvo, el cuello blanco. Pues yo creo que se han de haber bajado arremangados, todos sudorosos, con almorranas, o sea, imagínense lo peor, el desierto de Chihuahua. Y sin embargo, encabeza la resistencia. Entonces Juárez dice, a ver, querido Guillermo, la ley no importa. ¿Qué importa ahorita? ¿Cómo voy a convocar un congreso cuando está el país invadido de franceses y austriacos y conservadores? ¿Cómo vamos a hacer elecciones cuando las bayonetas francesas nos tienen doblegados? Como obviamente en el momento en que sale de la Ciudad de México Juárez en 1863 por la llegada de los franceses, ¿qué le quedaba al Congreso? Se disuelve, pero le proporciona o le otorga las famosas facultades extraordinarias. Entonces, prácticamente el presidente puede hacer y deshacer lo que él quiera. Digo, obviamente para una persona mesurada hace lo que Juárez. Dijo, voy a resistir, voy a seguir con la guerra y hasta que termine el conflicto voy a convocar elecciones. Bueno, muchos de sus incondicionales hasta ese momento se fueron a Estados Unidos indignados de que Juárez violara la ley y se le acusó incluso a Juárez de un autogolpe de Estado, porque estaba violando la Constitución. Los que estaban opuestos a él decían, pues tráete al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero era el mismo cuento, porque era el mismo país, y además el presidente de la Suprema Corte de Justicia estaba muy feliz en Estados Unidos esperando a que le tocara la presidencia en 1865, era el general González Ortega. Total que se amachina, como se dice Juárez, y se queda en el poder, y el tiempo le dio la razón. Entonces ya en 1867, después de que logran revertir las circunstancias, de que empieza la contraofensiva con Mariano Escobedo, con Porfirio Díaz, con Ramón Corona,
y que finalmente también los franceses dicen, fue el peor negocio de nuestra vida, no nos convino venir a México, nos retiramos. Maximiliano se queda chiflando en la loma, Carlota se va, los aprenden allá después de un sitio de 62 días en Querétaro y los fusilan a él, a Miramón y a Mejía en 1867, 19 de junio. Y entonces Juárez, ahora sí, regresa después de haber andado peregrinando en el carruaje negro por todo el país, regresa a la capital, sí dijo, sí escribió en su discurso la famosa frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, está escrita. Y sí es original de él, ¿en qué sentido? Se inspira en La Paz Perpetua de Immanuel Kant, un libro publicado más o menos por 1805 aproximadamente. Y yo creo que lo mejor que hizo Juárez, el mejor resumen de ese libro, si no lo quieren leer, es la frase de Juárez. O sea, entendió perfecto lo que quería decir Kant sobre la paz. Pero porque hoy todavía sí, es que no lo dijo, es que se robó la frase. No, yo, igual son obsesiones, yo me eché con buscador, yo con mis ojos, estos ojos que se han de comer los gusanos, buscando la frase en todo el libro, y no viene así. Bien, el resumen es la frase. Pero además, si ustedes buscan el discurso del 15 de julio de 1867, que es el que da cuando regresa a la capital después de 4 años de haber salido de ella, ahí dice claramente la frase. Juárez entonces regresa y lo primero que hace es restablecer la Constitución porque nuevamente pensaba que si bien le había servido de bandera política, era fundamental restablecer el orden constitucional. ¿Y qué hace inmediatamente? Convoca elecciones a las cuales se va a presentar como candidato, pero imagínense, es que esa es también la historia de México. Junto a las elecciones se le ocurre organizar un plebiscito, o sea, tú vas a votar por presidente y también vas a decidir si quieren unas reformas a la Constitución. Entonces los liberales que todavía eran leales a él se le echan al cuello, porque dicen, ¿cómo tú que defendiste la Constitución desde 1858, ahora la quieras violar tratándola de reformar con un procedimiento que no está contemplado en la Constitución? Era increíble, no sé si fue una pifia, no sé si Juárez dijo, bueno, ahorita que soy tan popular, nadie se va a fijar, pues todo el mundo se fijó. O sea, todo el mundo lo atacó, los liberales, ya los conservadores ya no había, pero los liberales, ¿cómo era posible que fuera a violar la Constitución cuando él la había defendido? Y sí, la Constitución no contemplaba una reforma constitucional a través de un plebiscito. Para que vean el poder todavía en ese momento de la propia autocrítica dentro de su gobierno, tuvo que echar para atrás la convocatoria del plebiscito. Nunca se llevó a cabo, ya después se reformó por los mecanismos que contemplaba la Constitución. Gana esa elección Benito Juárez, la de 1867, y quedó como anécdota el asunto de la convocatoria del plebiscito. O sea, para que vean, realmente es una epopeya, 1857 a 1867, si además le agregamos, como les decía al principio, las batallas, los fusilamientos, la muerte, el imperio y cómo se va destruyendo los franceses en México, la contraguerrilla, la guerrilla, todo, pues verdaderamente, si algo supo hacer Juárez, con esta generación de la que se rodeó, fue, qué bueno que era pastorcito porque pastoreó muy bien la República durante esos 10 años. No por nada los liberales, ya cuando contaron esta historia, le pusieron la gran década nacional. El problema, como sucedió, es que, ustedes ya saben la historia, viene la República restaurada, luego llega Porfirio Díaz y la Constitución se va apagando, porque se utiliza totalmente de manera discrecional. Es decir, todavía en el 19 no podemos hablar de un Estado de Derecho que cuando menos tuviera ya líneas muy claras. La Constitución sirvió en muchos momentos al poder. De hecho, por ejemplo, las reelecciones de Porfirio Díaz, nadie puede hablar de un fraude de Porfirio Díaz. Quizás nada más el último, el de 1910. Todas las veces que ocupó la presidencia las ocupó más bien, porque le reformaron la Constitución para una reelección primero,
luego una reelección saltada y luego la reelección indefinida. O sea, no hubo violación constitucional. Pero al final, y con eso quiero concluir, por si todavía tenemos tiempo para algunas preguntas, la Constitución se convirtió, como dijo Justo Sierra, la de 1857, en un bello poema. Una retórica bonita, qué bueno que tenía las garantías individuales, pero si alguien también se encargó de socavar esas garantías fue el propio Porfiriato durante la dictadura. Creo que la Constitución de 1857 sienta las bases de lo que será desde luego la del 17, aunque en ese momento nadie sabía qué iba a pasar, pero creo que su mayor importancia fue que sirvió como bandera política para cohesionar al Estado-nación que nace ya con el triunfo liberal. O sea, creo que ese es el meollo del asunto de la Constitución del 57, aunque se puede analizar desde luego en aspectos jurídicos y demás. Mucho se puede analizar toda, como lo hacemos en estas sesiones y como lo haremos, pero al final, desde mi punto de vista simplemente histórico, creo que el gran triunfo de la Constitución fue que como bandera política fue más efectiva, utilizada por Juárez y los liberales, que como un verdadero corpus legal o como la Carta Magna que necesitaba el país. Su aplicación fue mucho menos importante de lo que fue su aplicación política. La Gran Decada Nacional, 1857-1867, yo les agradezco mucho su atención y platiquemos. Gracias. Agradecemos mucho la exposición y sobre todo esa habilidad para exponer, por un lado con el rigor histórico, pero por el otro lado también con la referencia a sucesos, a hechos que nos hacen enamorarnos de la historia, ¿no? Yo recordaba, creo que es Francisco Zarco en su crónica del constituyente del 56-57, pero me corregirá, que en algunas sesiones de ese congreso tan peculiar, porque mientras hacía una constitución también legislaba y también supervisaba al gobierno, en ocasiones no se reunía el quórum y había que mandar comisiones de diputados a los teatros, ¿no? A sacar a los diputados, a los padres de la patria, pues para que regresaran a hacer patria, ¿no? Y creo que alguno por ahí contestaba, así como no, iré cuando termine la obra, ¿no? La patria puede esperar. Pues tendríamos oportunidad de un par de preguntas, entonces, si me ayudan con el micrófono, por favor, para quienes quieran hacer los comentarios. Por aquí, Alexander. ¿Qué tal? Excelente. La verdad es que se disfruta muchísimo una exposición como esta, bien fluida, atrapa, ¿no?, el interés. Si bien ha definido de alguna forma cuál era el papel de los poderes, en este caso el del legislativo, cuando no había senadores, ¿no?, y que hubo esa necesidad de ponerle freno, ¿no?, a los legisladores, ¿no?, comprendiendo que hacía falta un Senado. También ha delineado un poco el papel del Poder Judicial en el entendido de, pues bueno, sí era importante que estuviera ahí el ministro presidente, ¿verdad? Pero pues bueno, decidió esperar a la lejanía. Tal vez me adelante un poquito, ¿no? Porque para mí es muy importante una parte histórica de nuestro país que tiene que ver con un tema que para nosotros es fascinante, los electoralistas, ¿no?, que es la incompetencia de origen. Y a mí me parece que cuando se debate la incompetencia de origen en 1882, de fondo también estaba un poder judicial que estaba regresando, permítame la licencia, ¿no?, de interpretación, que estaba regresando, pero también estaba tratando un poquito de comprender, pues, esos alcances, ¿no?, que tenía la Corte, ¿no? De ahí que tratara de entender si se podía meter en lo local, pero después si podía entrar a las cuestiones de la federación. Esto, a la luz del contexto histórico, pues parecía difícil, ¿no? Y al final pareció diluirse en una posición que optó por no meter las manos en las cuestiones electorales. Disculpe que haya tenido que contextualizar lo que me interesa, pero tal vez podría abundar un poquito más, adelantar tal vez un poquito en los siguientes capítulos de las siguientes sesiones respecto de qué sucedía en el Poder Judicial, qué ocurría, qué representaba el Poder Judicial respecto de la Constitución, ¿no? Porque era
el poder que tenía que hacer esa tutela efectiva de la Constitución. Si bien hubo una defensa política, pues tendría que haber habido una defensa jurídica, ¿no? Y a mí es lo que me interesa, que tal vez desde su conocimiento y pues bueno, gran interpretación de la historia nos pudiera contar un poquito, ¿no? Tal vez adelantar un poquito de las otras sesiones. Muchas gracias. Sí, mira, desde luego se irán tocando esos temas, pero es un hecho, yo creo que necesitamos una historia de divulgación del Poder Judicial. Es decir, contar toda esta parte de cómo se desenvuelve, quiénes están ahí, qué decisiones toman. Porque, por ejemplo, en el momento en que la Constitución del 57 deciden que quien sustituya al presidente sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vuelve en un nido de grillos. O sea, porque realmente pues estabas a un paso. Eso fue lo que pasó con González Ortega en 1865 con Juárez. Luego, por ejemplo, cuando Porfirio Díaz se levanta en 1876 contra Lerdo y derrota a Lerdo, quien se levanta en contra de Porfirio Díaz es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es José María Iglesias, que era de los que venían en la caravana, más bien en el carruaje con Juárez, el mismo de la ley Iglesias de 1856. O sea, en un momento dado hay tres presidentes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que además también había acusado a Lerdo de fraude electoral, lo mismo que hacía Porfirio Díaz. O sea, ese es el problema, cómo encontrar esos mecanismos, al menos en este periodo, para despolitizar al Poder Judicial, porque en todo caso tendría que ser el garante lejos de todas estas pugnas políticas. Y luego, como los dos otros, como el legislativo y el judicial, el porfiriato va a ir domesticando a esos poderes. Entonces, sí, hay mucho que decir de la Cámara, del Poder Legislativo se ha hablado mucho. Yo creo que sí necesitamos una gran historia, y yo creo que una primera historia, como así era el ABC de química o el ABC de física, una primera aproximación para saber quiénes eran, cómo se comportaban, las circunstancias políticas, porque hay muchos momentos en que tuvieron que atravesar estas circunstancias, no se mantuvieron pulcros al margen de las circunstancias esperando ellos poner la última palabra. Se vieron involucrados en las luchas por el poder, en la ambición, en todo lo que significaba pues, la lucha política en México. Lo vamos a tratar, voy a decirle a los ponentes que vienen para las siguientes sesiones que le dediquen un poco a esto, pero pues yo aquí invito aquí a la escuela que a ver si el próximo año ya con más calma podamos hacer un ciclo nada más de estos momentos históricos del poder. Para mí otro momento fundamental que creo que muy a la altura la Suprema Corte es cuando rechazan, cuando le dan la razón al sindicato petrolero en 1938. O sea, realmente ahí se comportaron a la altura de los intereses de la nación y la expropiación no fue por un acto de nacionalismo revolucionario, fue por un desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, no nos vamos tan lejos. Muchas gracias. Por favor, Moni. Sí, gracias. La mía es más bien como una pregunta, pues sí, un poco en defensa de algo que he leído y medio estudiado. ¿Cuántas iglesias como monumentos fueron destruidos? ¿Cuántas monjas, sacerdotes fueron exclaustrados? Y después, ¿qué hicieron con ellos? Me permito preguntar esto también en el sentido como de, a mí me suena venganza. Me suena como cuando con piedras del Templo Mayor edificaron la catedral. Me suena que estos liberales también destruyeron estas iglesias, ¿no? Con una justificación que a toro pasado suena jurídica, democrática, legal, y también me da esperanza para que quizás en unos años lo que está sucediendo en este momento también encuentre su justificación, ¿correcto? Pero bueno, más allá de eso y sabiendo del estudio riguroso que usted hace, ¿tiene el número de cuántas órdenes, iglesias, sacerdotes, monjas? Y sobre todo, ¿qué hicieron con las monjas después? ¿A dónde las mandaron? Esa es mi pregunta.
Mira, las cifras, el dato duro no lo tengo, pero lo que sí sucedió, por ahí te recomiendo un libro que se llama, ya es viejo, seguramente lo encontrarás en biblioteca, se llama La Piqueta de la Reforma. Lo publicó Editorial Yus, pero de aquella que publicaba ya por los años 60, seguramente en alguna biblioteca debe de estar, no sé, en el Colegio de México, y ahí especifica claramente los inmuebles. La idea era muy buena, ¿no? Es decir, exclaustremos, ¿para qué? Porque se creía que los liberales pensaban que las monjas pues, prácticamente vivían sin libertad, ¿no? Aun cuando ellas hubieran decidido el voto del celibato, o el voto del silencio, el de la pobreza, lo que fuera. Entonces, por un lado, ahí hay otra historia que contar, porque obviamente si tú eres monje y ya no tenías familia, ¿qué hiciste cuando saliste, no? Eso es muy interesante, fíjate, realmente yo no tengo elementos para saber qué sucedió con las monjas exclaustradas. Lo que sí es un hecho es que en la teoría sonaba muy bien la nacionalización porque, pues ya les expropiamos, les quitamos los conventos, les quitamos ciertos templos, pero no había dinero en el gobierno para hacer nada. Por eso terminaron o de cuarteles, por ejemplo, el famoso exconvento de Santo Domingo en Oaxaca, ahorita ya es una maravilla por todo lo que significaba el valor, pero eso ya estamos hablando de unos 40, 50 años para acá. Pero era un muladar, se cuenta en 1924 que cuando era candidato a la gubernatura Vasconcelos, que llegó, eran cuarteles, baños, la gente pobre vivía ahí, arrumbada, o sea, sin ningún tipo de higiene, ni nada que les pudiera dar el Estado. O sea, realmente la destrucción no fue por venganza, sino porque hiciste una buena ley, pero no planeaste cómo irla aplicando. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, parte de ella, pues era también uno de los conventos, ¿no? Afortunadamente se rescató y hoy tiene los murales, pero muchas otras iglesias se perdieron con el tiempo, se destruyeron, y más por una falta de planeación de la aplicación de la ley, lo cual que también motivó, por ejemplo, la fundación de lo que sería a la larga las propiedades de los hacendados porfirianos. Porque ¿quién podía ver en 1860, 61, ya cuando llega Juárez, pon tú 67, ya que triunfaron, ¿quién quiere comprar? ¿Quién tiene dinero? O sea, ¿quién tenía dinero en 1867 para comprar una propiedad, aunque fuera 300 metros cuadrados para construir una casa? Nadie. Entonces, la gente rica, que al final fue la que más o menos logró llevarla entre el imperio y todo eso, pues fue la que luego se hizo de latifundio. Eso por un lado. Ahora, dentro de los liberales en general fueron bastante respetuosos, pero sí había algunos muy jacobinos. El gobernador del Distrito Federal en esa época, Juan José Vaz, él tenía la idea de, ojalá me dejaran destruir la catedral, porque con sus piedras podría construir 100 escuelas. Entonces, sí era de los que él mismo destruyó el templo de San Andrés, que es donde hoy está el Museo Nacional de Arte y donde está la casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado. Ahí se encontraba el templo de San Andrés. Y en 1867 ese templo fue el que recibió el cuerpo de Maximiliano para el segundo embalsamamiento. Entonces ya se va el cuerpo, todo eso, ya lo entregan, demás. Y los todavía trasnochados imperialistas solían reunirse en San Andrés para recordar al emperador. El gobernador se entera que está sucediendo eso y dice, no, no lo voy a permitir. Y él mismo, con una cuadrilla de trabajadores, en una noche fue a demoler el templo. Y entonces se abrió la calle de Xicoténcatl, por eso es la casona de Xicoténcatl. Había de esos, pero en general no había un afán de destruir, nada más que el tiempo y la falta de recursos lo impidió. Pero, ¿sabes qué? Esa sería muy buena investigación, la de qué sucedió, hasta para una novela, de las monjas. Las monjas de ¿Qué claustro. sucedió con ella? Y otra cosa, las leyes de reforma fueron elevadas a rango constitucional hasta 1875 o 73, es decir, pues habían pasado más de 10, 13, 14 años, ya las elevaron al rango constitucional, y otro jacobino, que era el presidente Lerdo de Tejada, lo cual le causó un malestar generalizado a la sociedad, expulsó a las hermanas de la caridad del país, por ejemplo.
Pero bueno, esas son otras historias. Pues agradecemos mucho. Sí, pasamos el micrófono por acá. ¿Una más? ¿Está bien? Gracias. Tengo dos preguntas, maestro. La primera, ¿es verdad que al momento en el que le quitan los bienes a la iglesia, también hacen les quitan los bienes a las corporaciones, es decir, la tierra a los indígenas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿eso llevará a la Revolución Mexicana? No les quitan las tierras a los indígenas, sino que lo que procuran es que pongan a trabajar sus tierras. Generalmente todos estos pueblos indígenas eran para el autoconsumo. O sea, no estaban pensando, oye, pues hagamos nuestra cosecha y de ahí separas esto para venderlo en el mercado. La idea de esta ley, de la nacionalización de los bienes, es construir un mercado interno. Pones a circular esa riqueza, creas pequeños propietarios, esos pequeños propietarios se encargan de producir y entonces vas creando un mercado interno. Fracasó el asunto. Ahora, no hay una relación directa entre el fracaso de, por ejemplo, estos pueblos que fueron obligados quizá a entregar sus tierras a la mera hora por lo mismo, porque no había ni la manera de hacerlo ni nada, no fue posible llevarla en práctica con los pueblos indígenas. Lo que sucedió es que ya en el Porfiriato, en algunas regiones, los hacendados sí se fueron apropiando de esas tierras, pero no tenía que ver nada con las leyes de reforma ni lo sucedido en 1859. La única relación que podría haber es que muchos de los ricos de 1867 sí adquirieron tierras que tenía la iglesia, con lo cual fueron formando sus haciendas y los latifundios. Pero no es hay mucho en medio, ¿no?, de contexto. Pues les agradecemos a todas y a todos su presencia. Estimado Alejandro, muchas gracias por la brillante exposición. Es un gusto que nos hayan acompañado en esta ocasión y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento, que es una constancia que expide la Escuela Judicial Electoral al historiador Alejandro Rosas Robles por su participación en el ciclo de conferencias La Constitución de 1857, el triunfo de la República Liberal.